Buenas tardes. El día de hoy mi compañera Mariluz Gasca y quien les habla, Claudia Patricia Montaño Riasco, les vamos a hablar sobre el derecho de los campesinos desde la ONU. Caso de Colombia, el contenido del cual consta de concepto de campesino, la ruta hacia la declaración, objetivos de la declaración de la ONU, ejes fundamentales para los artículos de la declaración de la ONU, postura de Colombia. O concepto de campesino tenemos que se entiende por campesino toda persona que se dedique o pretenda dedicarse, ya sea de manera individual o en asociación con otras o como comunidad, a la producción agrícola en pequeña escala para subsistir o comerciar y que para ello recurra en gran medida, aunque no necesariamente en exclusiva, a la mano de obra de los miembros de su familia o su hogar y a otras formas no monetarias de organización del trabajo, y que tenga un vínculo especial de dependencia y apego a la tierra. Los campesinos son cruciales para la seguridad alimentaria, la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad, pero sus derechos son violados de manera sistemática y sufren múltiples discriminaciones. En el caso de la ruta hacia la declaración, pues inició desde la década de 1990, cuando la Vía Campesina, con el apoyo de FIAN Internacional y otras organizaciones, iniciaron la discusión hasta consolidar el camino para sus derechos fueran reconocidos por todos los países. En 2001 se realiza un Congreso Internacional sobre los Derechos Campesinos, coordinados por la Unión Campesina de Indonesia, donde comienza a plantearse la necesidad de construir una declaración de derechos campesinos en la ONU. En el año 2003, en la cuarta conferencia internacional, la, la, la Vía Campesina realiza pues una conferencia en Sao Paulo, donde dan su declaración final y se establece que su postura es desarrollar una carta internacional sobre los derechos campesinos. Y lo que sucedió entre los años 2004 al 2006, junto al CETIN y al FIAM, se verificaron y se documentaron casos paradigmáticos de violaciones a los derechos campesinos en todos los continentes. Por el contrario, el camino se afianzó cuando en el año 2008 estas organizaciones presentaron ante la ONU la Declaración de los Derechos de las Campesinas y Campesinos. El documento que en el 2010 sirvió para llevar a cabo este debate en el seno del Consejo de Derechos Humanos. En el 2012, pues luego de un intenso trabajo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas resuelve la creación de un grupo intergubernamental de trabajo que tiene la misión de proponer al mismo un texto sobre la Declaración de Derechos de los Campesinos. Y ya en el año 2013 y 2014 se llevaron a cabo debates sobre los derechos humanos. Ha sido un camino largo y duro, pero el 28 de septiembre se percataron que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU le había dado el visto bueno al borrador de la declaración y tras la aprobación del texto, la tercera comisión de la Asamblea General lo sometió a votación el pasado 19 de noviembre del 2018 en este caso, y la adopción se formalizó el 17 de diciembre del 2018, con 121 votos a favor, 54 abstenciones y 8 votos en contra. Al finalizar el acto de formalización, la Asamblea General de la ONU se dirigió a los Estados miembros e invitó a los gobiernos y a sus agencias a promover la declaración. La adopción de esta declaración termina con la idea neoliberal del fin del campesinado y hace un fuerte llamado a los estados, no solo a reconocer la identidad campesina, sino su rol, y a trabajar para terminar con las violaciones a sus derechos. Eso en un contexto de grave violación plural global, con situaciones extremas como la colombiana, donde en 2018 fueron asesinados 105 líderes campesinos y 44 líderes indígenas por conflictos de tierras o ambientales. La Declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales es un instrumento cuyo objetivo es proteger los derechos de los campesinos y mejorar los medios de subsistencia en las zonas rurales. Además, reforzar la soberanía alimentaria, la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Asimismo, se busca reconocer nuevos derechos a los campesinos y fortalecer la protección de los derechos existentes, al darle más visibilidad y coherencia. En este caso, existen unos ejes fundamentales para los 28 artículos de la declaración. El documento aprobado contiene 28 artículos, los cuales están guiados por 6 ejes fundamentales: derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la soberanía alimentaria,
lucha contra el cambio climático y conservación de la biodiversidad. Además, una adopción de reformas agrarias estructurales y protección frente al acaparamiento de tierras. Derecho a que las y los campesinos puedan conservar, utilizar, intercambiar y o vender sus semillas. Derecho a recibir una remuneración digna por sus cosechas y trabajos, así como el derechos colectivos para contribuir a la justicia social sin ningún tipo de discriminación. Los 8 artículos de la Declaración de la ONU comienzan con el primero, especificando qué es el campesino y a qué personas se aplican esta declaración. Entonces, define al campesino como toda persona o asociación que se dedique a la producción agrícola en pequeña escala, sea para subsistir o comercializar, que tengan un vínculo especial de dependencia a la tierra y también involucra, pero no de forma obligatoria, a los miembros de su familia. Involucra además a personas que se dediquen a la ganadería, pastoreo, pesca, silvicultura, caza o recolección, así como a las artesanías. Se aplica también a los pueblos indígenas y comunidades locales que trabajan la tierra, a los trabajadores, sean migrantes o trabajadores de temporada que estén empleados en el sector agropecuario. El artículo 2 habla de la obligación general de los estados. Los estados deberán respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de los campesinos, adoptando sin demora las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que resulten apropiadas para alcanzar progresivamente el cumplimiento de sus derechos. Antes de aprobar o tomar decisiones que puedan afectar sus derechos, los estados deberán consultar y tomar en consideración sus contribuciones, asegurando una participación activa, libre, efectiva, significativa e informada. Adoptarán también medidas que garanticen que las organizaciones, sean estatales o privadas, respeten y refuerzan los derechos de los campesinos, garantizando también acceso a programas de formación, capacitaciones, asistencia técnica, tecnología y mejorando la gestión de los mercados con el fin de limitar la extrema inestabilidad de los precios de los alimentos. El artículo número 3 habla de la igualdad y no discriminación. Los campesinos tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales sin ningún tipo de discriminación. Los estados adoptarán las medidas apropiadas para eliminar las condiciones que originan la discriminación de los campesinos y otras personas que trabajen en la zona rural. Artículo 4. No discriminación hacia las mujeres. Los estados adoptarán todas las medidas apropiadas para erradicar todas las formas de discriminación de las campesinas y otras mujeres que trabajan en las zonas rurales y para promover su empoderamiento de manera que puedan disfrutar plenamente, al igual que los hombres, de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, y que también puedan participar en el desarrollo económico, social, político y cultural del ámbito rural y aprovecharlo con total libertad. Además, también podrían acceder en condiciones de igualdad a la salud física, mental, seguridad social, formación y capacitación, servicios de financiamiento, comercialización y tecnologías, tener un empleo decente y gozar de igualdad de remuneración y acogerse a las prestaciones sociales. Además, están protegidas de todas las formas de violencia. El artículo número 5 habla de los derechos a recursos naturales y desarrollo. Los campesinos van a tener acceso a los recursos naturales presentes en su comunidad que sean necesarios para gozar de condiciones de vida adecuadas y utilizarlos de manera sostenible. Los estados deberán tomar medidas para autorizar la explotación de estos recursos, evaluando el impacto social y ambiental, consultando a las comunidades, estableciendo modalidades para repartir de manera justa y equitativa los beneficios de la explotación de común acuerdo entre quienes explotan los recursos naturales y los campesinos o personas que trabajan en las zonas rurales. Artículo número 6. Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona. Los campesinos tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona. No podrán ser objeto de detención o reclusión arbitraria, tortura o cualquier trato o pena cruel, inhumano o degradante, ni serán sometidos a esclavitud ni a servidumbre. El artículo número 7 habla de la libertad de circulación. Van a tener reconocimiento de su personalidad jurídica y los estados adoptarán medidas apropiadas para facilitar la libertad de circulación de los campesinos. El artículo número 8, libertad de pensamiento, opinión y expresión. Tienen derecho a la libertad de pensamiento, creencias, conciencia, religión, opinión, expresión y reunión pacífica. También tienen derecho a expresar sus opiniones oralmente, por escrito o en forma artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, sea a nivel local, regional, nacional e internacional. El Estado debe adoptar medidas para garantizar la protección por las autoridades competentes de todas las personas frente a todo acto de violencia. Este derecho tiene el deber de asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud y moral
El artículo 9 habla sobre la libertad de asociación. Los campesinos tienen derecho a fundar organizaciones, sindicatos, cooperativas o cualquier otro tipo de organización o asociación de su elección y afiliarse a ellas para proteger sus intereses a negociar colectivamente. Estas organizaciones tendrán un carácter independiente y voluntario y no podrán ser objeto de ningún tipo de represión o discriminación. Este derecho solo podrá ser sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática. Artículo número 10. Derecho a participar. Tienen derecho a participar los campesinos activa y libremente, ya sea directamente o por conducto de sus organizaciones representativas, en la preparación de políticas, programas y proyectos que puedan afectar su vida, su tierra o sus medios de subsistencia. Artículo 11. Derecho a la información. Los campesinos tienen derecho de buscar, recibir, preparar y difundir información, entre otras cosas sobre los factores que puedan afectar a la producción, la elaboración, comercialización y distribución de sus productos. Tienen acceso a información pertinente, transparente, oportuna y suficiente, en un idioma y formato que se ajuste a sus métodos culturales, a fin de promover su empoderamiento y garantizar su participación efectiva en la adopción de decisiones. Artículo 12. Acceso a la justicia. Los campesinos tendrán el derecho de acceder de manera efectiva y no discriminatoria a la justicia, en particular a procedimientos imparciales de solución de controversias y a medidas de reparación efectivas por las vulneraciones de sus derechos. Se tomarán debidamente en consideración sus costumbres, tradiciones, normas y sistemas jurídicos de conformidad con las obligaciones pertinentes en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Tendrán derecho a asistencia jurídica. El Estado deberá reforzar las instituciones nacionales pertinentes para la promoción y la protección de todos los derechos humanos. Derecho a trabajar habla de proteger el derecho de los niños a la educación y a no realizar trabajos peligrosos, elegir libremente cómo ganarse sustento, sin estar obligado a realizar trabajos forzosos. Los estados establecerán un entorno favorable en el que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales y su familia puedan encontrar oportunidades de empleo cuya remuneración les garantice un nivel de vida adecuado. El artículo 14, derecho a un ambiente laboral seguro y saludable. Derechos a tipos de protección, trabajar sin sufrir violencia ni acoso y sin exposición a toxinas. Elegir sus representantes y tener acceso a capacitaciones, así como a seguridad social. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a no utilizar sustancias peligrosas o productos químicos tóxicos como productos agroquímicos o contaminantes agrícolas o industriales, y a no exponerse a ellos. Artículo 15. Derecho a la alimentación y soberanía alimentaria. Tiene derecho a una alimentación suficiente y adecuada, que esté producida y sea consumida de manera sostenible y equitativa. Respete su cultura, que se preserve el acceso de las generaciones futuras a la alimentación y les garantice una vida digna y satisfactoria. Derecho a participar en los procesos de adopción de decisiones sobre la política agroalimentaria. En el caso del artículo 16, el derecho a un ingreso y subsistencia digna y a los medios de producción, nivel de vida adecuado para sí mismos y para su familia, acceso a los medios de producción necesarios. Los estados favorecerán la producción sostenible, en particular la agroecológica y biológica, y facilitarán la venta directa del agricultor al consumidor. Los estados adoptarán medidas apropiadas para garantizar un salario equitativo y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, sin ningún tipo de distinción. Artículo 17. Derecho a la tierra. Tienen derecho a la tierra individual o colectivamente. Ordenación sostenible de la tierra por medio del reconocimiento jurídico de diversos sistemas, aplicando medidas en contra del desplazamiento o desalojo forzado o ilegal, y dándoles prioridad en el uso colectivo de los bienes comunes naturales, así como implementar reformas agrarias para garantizar un uso equitativo de la tierra y promover la agroecología. El artículo 18, derecho a un ambiente limpio, seguro y saludable para utilizar y administrar. En este caso, un derecho a contribuir a la formulación y aplicación de las políticas nacionales y locales de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, empleando sus prácticas y conocimientos tradicionales. Los estados adoptarán medidas apropiadas para que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales disfruten sin discriminación alguna de un medio ambiente seguro, limpio y saludable. Artículo 19. Derecho a la semilla.
Los campesinos tienen derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos psicogenéticos para la alimentación y la agricultura, a participar en la toma de decisiones sobre las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de estos recursos fitogenéticos. Tienen derecho a conservar, utilizar, intercambiar y vender las semillas o el material de multiplicación que hayan conservado después de la cosecha. Tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar sus propias semillas y conocimientos tradicionales. El Estado debe tomar medidas para la disposición de semillas con buena calidad y precios asequibles. Apoyar los sistemas de semillas campesinas, promoviendo su uso y promoviendo el uso también de la biodiversidad. Los Estados también velarán porque las políticas relativas a las semillas, las leyes de protección de las variedades vegetales y otras leyes de propiedad intelectual, sistemas de certificación y leyes de comercialización de semillas respeten y tengan en cuenta las necesidades de los campesinos. Artículo 20. Derecho a la diversidad biológica. El Estado deberá tomar medidas para impedir la destrucción de la biodiversidad y garantizar su conservación y utilización sostenible. Promover y proteger los conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas de los campesinos, incluidas la agroecología, que sean pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad. Además, deberán prevenir riesgos relacionados al uso de organismos vivos modificados. Derecho a sistemas de agua potable. Los campesinos tendrán derecho a disponer de redes de abastecimiento de agua e instalaciones de saneamiento de buena calidad, asequibles y materialmente accesibles, no discriminatorios y aceptables desde un punto de vista cultural y de género, asegurando la conservación, regeneración y utilización sostenible del agua. Tienen derecho a acceder de manera equitativa al agua y a los sistemas de gestión de los recursos hídricos, a no sufrir cortes arbitrarios o a la contaminación de su suministro de agua. Los Estados protegerán los ecosistemas relacionados con el agua, como las montañas, los bosques, los humedales, ríos, acuíferos y lagos, frente al uso excesivo y la contaminación por sustancias nocivas. Artículo 22. Derecho a la seguridad social. Tendrán derecho a la seguridad social, incluyendo seguro social, también incluidos los trabajadores migrantes. Deberán asegurar que como mínimo todas las personas que lo necesiten puedan acceder durante toda su vida a los servicios esenciales de atención de la salud y a un nivel básico de ingresos, que conjuntamente les garantice un acceso efectivo a los bienes y servicios definidos como necesarios a nivel nacional. Artículo 23. Derecho a la salud física y mental. Los campesinos tendrán derecho a acceder sin discriminación alguna a todos los servicios sociales y sanitarios. Derecho a utilizar y proteger su medicina tradicional y a preservar sus prácticas médicas. Los Estados garantizarán el acceso a las instalaciones, bienes y servicios médicos en las zonas rurales sin discriminación, en especial a los grupos en situaciones de vulnerabilidad. Artículo 24. Derecho a la vivienda. Tienen derecho a mantener un hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y dignidad, a no ser discriminados en ese contexto. Tendrán derecho a no ser desalojados por la fuerza de su hogar y a ser protegidos del acoso y otras amenazas. Artículo 25. Derecho a la educación y a la formación. Tendrán derecho a una formación adecuada que esté adaptada al entorno agroecológico, sociocultural y económico en el que se encuentren. Los programas de formación deberán comprender temas como la mejora de la productividad, comercialización y capacidad para hacer frente a las plagas, organismos patógenos, perturbaciones sistémicas, efectos de productos químicos, cambio climático y los efectos meteorológicos. Los Estados fomentarán el establecimiento de iniciativas de colaboración equitativas y participativas entre el ámbito de la agricultura y el de la ciencia. Además, proveerán inversiones para el asesoramiento de explotaciones agrícolas. Artículo 26. Derechos culturales y saberes tradicionales. Tienen derecho a disfrutar de su propia cultura y a obrar libremente por su desarrollo cultural sin discriminaciones de ningún tipo. También tienen derecho a preservar, expresar, controlar, proteger y desarrollar sus conocimientos tradicionales y locales, como sus modos de vida, sus métodos de producción o tecnologías y costumbres y tradiciones. El Estado deberá respetar estos derechos, reconocerlos y protegerlos. Artículo 27. Responsabilidad de la ONU y otras organizaciones intergubernamentales. Las Naciones Unidas y sus organismos especializados, fondos y programas y otras organizaciones intergubernamentales, incluidas organizaciones financieras internacionales y regionales, promoverán el respeto a la plena aplicación de la presente declaración, supervisarán su eficacia. Además, deberán garantizar la participación de los campesinos en asuntos que les conciernen. Artículo 28. Obligación general. En el ejercicio de los derechos enunciados en esta declaración se respetarán los derechos humanos a las libertades fundamentales de todos sin ningún tipo de discriminación. El ejercicio de los derechos enunciados en la declaración estará sujeto únicamente a las limitaciones prescritas por la ley, que sean
conformes con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Estas limitaciones no serán discriminatorias y serán solo las necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto debido a los derechos y libertades de los demás y para satisfacer las necesidades de una sociedad democrática. ¿Cuál será el alcance de la Declaración de los Derechos Campesinos en el contexto colombiano? Ya que Colombia fue uno de los estados que se abstuvo de votar la Declaración de Derechos Campesinos, por lo cual recibió varias críticas de diferentes sectores de la población, incluso organizaciones sociales, congresistas y académicos. Enviaron cartas en 2 oportunidades al presidente Iván Duque y a la Cancillería solicitando su respaldo a la declaración. Sin embargo, el 17 de diciembre, en la Asamblea General el Gobierno de Colombia reiteró su abstención. ¿Por qué Colombia se abstuvo de votar a favor de esta declaración? Según argumentos del Ministerio de Relaciones Exteriores, dice que el concepto de campesino y trabajador rural es sumamente amplio y difícilmente se define de la misma manera en legislaciones internas de los diferentes estados. Adriana Fuentes, que es profesional de la CIAN en Colombia, que es una organización dedicada a la seguridad alimentaria y quien ha seguido el proceso de esta resolución, considera que el concepto que ofrece la declaración, al ser una declaración internacional, debe ser lo suficientemente amplio para que pueda adaptarse a las legislaciones internas y específicas de cada país, y cuestiona si es absolutamente aplicable. Por su parte, la Cancillería también añadió dentro de sus argumentos que los derechos colectivos que reconoce la declaración exceden y trascienden la legislación colombiana, y advierte también que algunos elementos de la declaración van en contravía de obligaciones contraídas por los estados en virtud de acuerdos comerciales y de propiedad intelectual, entre otros. Ante ello, Adriana Fuentes controvierte diciendo que es lamentable que el Estado pretenda hacer prevalecer acuerdos comerciales sobre lo que son derechos fundamentales. Uno de los grandes avances de la declaración es permitir al campesinado el derecho a manejar sus semillas libres y la protección de sus propios conocimientos que hoy están privatizados. Aunque la declaración de la ONU no tiene carácter vinculante, es decir, no es de obligatorio cumplimiento, sí puede guiar a los estados en la protección a su campesinado. Es por eso que varias organizaciones sociales mostraron preocupación por la abstención del país a apoyar esta iniciativa. La especialista Adriana Fuente advierte que el país entrega un mal mensaje a la comunidad internacional al no apoyar una iniciativa que toca directamente a uno de sus grupos poblacionales más vulnerables por la exclusión y la violencia histórica. Sin embargo, la Cancillería aclaró que su abstención no significa un rechazo a la declaración, que simplemente denota reservas frente a algunos apartes de su contenido. Advierte que persisten áreas en las que la declaración, la política del gobierno nacional y la capacidad del Estado aún deben completar. Esa es la bibliografía que utilizamos para hacer el seminario y agradecemos mucho la atención.